hijos, vamos a ver lo que es la materia de estudio de mi entidad. En estudio de mi entidad nos han preguntado qué pasó después de la Revolución Mexicana, cómo se reorganizó nuestro país, porque después de la Revolución Mexicana, pues nuestro país quedó devastado, quedó en ruinas, con muchísimas deudas, con muchísimas situaciones en las cuales nuestro país tenía que volver a reorganizarse. Entonces, vamos a ver de qué manera y de qué forma lo hicieron. Comenzamos. Después del movimiento revolucionario, se suscitaron importantes cambios en el país. En la década de 1920 se dio uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana. El presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública. Al frente estuvo el oaxaqueño José Vasconcelos, quien propició una de las más grandes acciones educativas en favor de la población mexicana. En 1924, Plutarco Elías Calles ocupó la presidencia de la República. En esta época se le conoció como el callismo. En 1929 surgió el Partido Nacional Revolucionario llamado PNR, en cuya fundación participó la delegación oaxaqueña perteneciente a la Confederación de Liga de Socialistas de Oaxaca. Uno de los primeros logros de la Revolución Mexicana fue reducir la jornada laboral a 8 horas de trabajo, que eran de más de 10 horas, imagínense. En el país, el periodo posterior a la muerte de Obregón se le denominó el Maximato, debido a que los 3 presidentes siguientes fueron sometidos a las decisiones políticas del general Plutarco Elías Calles, a quienes se les conoció como el jefe máximo de la revolución. A esa década inició con un terrible hecho en 1931, en donde un sismo destruyó gran parte de la ciudad de Oaxaca y algunas poblaciones del centro y el sur del estado. Eso motivó a que muchas personas emigraran. En 1934 a 1940, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien dirigió operaciones militares en el istmo oaxaqueño durante la década de 1920, fue presidente de México e impulsó la llamada educación socialista. Decretó la nacionalización del petróleo mexicano y la energía eléctrica. En el estado de Oaxaca se llevó a cabo un cuantioso reparto de tierras e impulsó los trabajos de terracería, lo que después fue la carretera Cristóbal Colón Panamericana. En la década de 1940, cuando Manuel Ávila Camacho ocupó la presidencia de la República en 1940 a 1946, fue fundada la fábrica de cemento Cruz Azul en la región del Istmo de Tehuantepec. Posteriormente, Miguel Alemán Valdés fue presidente de México. En 1946, las condiciones en que vivía el mundo causaron grandes movilizaciones en varios sectores sociales. Aunque el estado de Oaxaca, la economía estaba en crecimiento, la Segunda Guerra Mundial propició que muchos campesinos abandonaran sus tierras y emigraran a Estados Unidos para suplir la mano de obra estadounidense. El desarrollo de la industria en Oaxaca nacionalizaron algunas industrias, lo que permitió que la recuperación económica se acelerara. En 1955 desapareció el Instituto de Ciencias y Artes para convertirse en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que es la que actualmente conocemos. También surgieron una serie de organizaciones que entraron en conflicto con el gobierno. Por ejemplo, los ferrocarrileros, que estuvieron en huelga en 1959. En la década de 1960 se construyó la presa Benito Juárez en Santa María Jalapa del Marqués. En Salina Cruz aumentó la exportación de camarón y el estado continuó experimentando el crecimiento económico de manera importante. El desarrollo económico y el crecimiento de la infraestructura, al igual que la ampliación de los beneficios sociales y las mejoras en los servicios públicos del país, propiciaron que México fuera sede de las Olimpiadas en 1968. En 1976, el centro histórico de la ciudad de Oaxaca fue declarado zona de monumentos virreinales por decreto presidencial. Bueno, hijos, espero le hayan entendido muy bien el tema. Vamos a seguirlo viendo en las siguientes clases. Más sin embargo, espero y esté claro. Nos vemos, hijos.